Segunda de Samuel capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. Son sino 14 versículos esta mañana, que son muy, pero muy importantes para nosotros en este día. Segunda de Samuel capítulo 8 del 1 al 14 dice así. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos, los sometió y tomó a Meteg Ama de manos de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con una cuerda, haciéndolos tenderse en tierra. Los que quedaban a lo largo de 2 cuerdas los condenó a morir, y una cuerda llena la dejó con vida. Y fueron los moabitas, siervos de David, pagando tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. David les capturó 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y mutiló los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-ezer, rey de Soba, pero David hirió a 22,000 hombres entre los sirios. Puso luego David una guarnición de Siria de Damasco, y los sirios quedaron sometidos a David, pagando tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Después tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo tomó el rey David gran cantidad de bronce de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-ezer. Toi, rey de Amad, supo que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer, y los envió a su hijo Joram para que los saludara pacíficamente y lo bendijera, porque había peleado con Hadad-ezer y lo había vencido. Ya que Toi era enemigo de Hadad-ezer, Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová, junto con la plata, el oro que le había consagrado, proveniente de todas las naciones que había sometido, de los sirios, los moabitas, los amonitas, los filisteos, los amalecitas, y del botín de Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama cuando regresaba a derrotar los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la sal. Además puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas quedaron sometidos a David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Amén. Bueno, hermanos, me encanta esta palabra de esta mañana, me encanta este capítulo de esta mañana. De hecho, hermanos queridos, déjenme decirles que ese es el capítulo del día de hoy, del plan Reavivados por su palabra, para aprender de ese plan lecciones increíblemente maravillosas, increíblemente fantásticas. Cuando yo leo segunda de Samuel capítulo 8, hablando acerca de la victoria de David a los pueblos de los filisteos, a los pueblos que están ahí mencionados, me parece interesante, hermanos queridos, algunas cosas de este capítulo. Me parece interesante el versículo 6. En la parte final del versículo 6, la palabra de Dios dice: y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y me encanta la manera como termina en el versículo 14: y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Me parece que en la mitad, casi, ¿no?, y al final de la experiencia de la vida de David, la Biblia resalta diciendo que Dios le dio la victoria a David por donde quiera que fue. Amén. ¿No le gustaría que esa frase esta mañana fuese para usted? ¿No le encantaría, hermanos queridos, que esa frase que está consignada ahí en la experiencia de David fuese hoy para usted también? ¿Qué tal si esta mañana, hermanos queridos, le quitáramos el nombre a David y colocáramos nuestro nombre en ese versículo? ¿Cómo sonaría entonces ese versículo? El versículo 6 y el versículo 14, diciendo: y Jehová dio la victoria a Vladimir por donde quiera que fue. Maravilloso, ¿cierto? Y Jehová dio la victoria a Ruth.
Y Jehová dio la victoria a Elsa, y Jehová dio la victoria a Jesús, a Pedro, María, Juan, a Nurelis, donde quiera que fue, donde quiera que fue. Saben que esto, hermanos queridos, me parece fantástico. El hecho de saber que Dios puede conceder la victoria a sus hijos donde quiera que sus hijos vayan. Esto me parece maravilloso. Me parece maravilloso, hermanos queridos, el hecho de saber que Dios puede conceder la victoria a cada uno de nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Donde quiera que nosotros vayamos. Si vamos a la China, allá estará la victoria. Si vamos al Japón, allá estará la victoria. Si vamos a, como dijo el chavo, ¿no?, a Uruguay, Paraguay y todos los que hay por ahí, ahí alcanzaremos la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Pero ¿qué se sentirá ser poderoso? ¿Qué se sentirá ser ganador? ¿Qué se sentirá, hermanos queridos, poder alcanzar la victoria donde quiera que yo vaya? Bueno, en la Biblia, hermanos queridos, solamente he encontrado 2 personas donde el Señor les da la victoria donde quiera que van. Uno es David y el otro es Josué. Y cuando voy al libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, ahí está la experiencia, el versículo que todos nosotros conocemos, ¿verdad? Esfuérzate y ¿qué? Y sé valiente. No tengas miedo, ni te desanimes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Amén. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Pero saben que la condición de capítulo 1, versículo 9, tiene una antelación, un contexto. Y ese contexto, hermanos queridos, de Josué capítulo 1, versículo 9, está en los versículos anteriores. ¿En qué tenía que esforzarse Josué? ¿En qué tenía que esforzarse este hombre para que Dios estuviese con él y le diese la victoria donde quiera que vaya? Vamos a mirarlo. Versículo 6, donde comienzan los esfuérzate y sé valiente. El versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Así que en el primer esfuerzo y la primera valentía de David es en hacer ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Esfuérzate en hacer lo que yo te digo. Sé valiente en hacer lo que yo te digo. El segundo esfuerzo viene interesante, versículo 8. Nunca se apartará, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuál es el segundo esfuérzate entonces? En cumplir la palabra ¿de quién? De Dios. En cumplir la palabra de Dios. Permítame aquí un momento. Dios le dijo a Josué: Josué, esfuérzate en hacer lo que yo te digo conforme a mi palabra. Y si tú te esfuerzas en hacer todo lo que yo te digo conforme a mi palabra, entonces estaré contigo todos los días. Todo te saldrá bien. Serás prosperado en todas las cosas. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. No tengas miedo y no te desanimes. Mire, tremenda lección de victoria, ¿verdad? Tremenda lección de victoria. Pero ahora le toca el turno a David. Y cuando le toca el turno a David, queridos amigos y hermanos, en 2 de Samuel capítulo 8, David, cuando le toca el turno de ir a conquistar, David va y conquista ciertos lugares que a mí me parecieron interesantes. El primer lugar que David conquista, hermanos queridos, aquí en el libro de 2 de Samuel capítulo 8, versículo 1, se llama Meteg Amá. Meteg Amá. Y bueno,
ahí coloqué qué significa Metej Amá. ¿Qué significa Metej Amá? El freno de la ciudad madre. Me parece interesante, hermanos queridos, que la palabra Metej significa freno o frenar. Freno o frenar. La ciudad madre de Metej Amá era la ciudad de Moab, como lo vamos a ver más adelante. Y me parece interesante, hermanos queridos, ¿cierto? Que esta ciudad de Metej Amá era una ciudad que en vez de colocar procesos, ¿qué hacía? Por eso le pusieron el nombre. Frenaba los procesos. ¿Sí? Frenaba. Por eso se llama el freno de la ciudad madre. Yo creo que Moab empezó a conquistar y hasta que llegaron a Metej Amá, hasta ahí llegó la conquista, porque ahí se frenó su conquista. Cuando David, hermanos queridos, decide conquistar, cuando David, hermanos queridos, decide avanzar, pues David lo primero que hace, hermanos queridos, es quitar el freno. Lo primero que David decide en estas ciudades de conquista es quitar las ciudades que frenan. Lo primero que David, hermanos queridos, decide conquistar, y David reconoce que para poder conquistar, hermanos queridos, no podemos conquistar con cosas que frenan a nuestro alrededor. Hace años atrás, hermanos queridos, yo tenía, un carro, y se nos dio la oportunidad de ir a un retiro de pastores, todos los pastores, a Santa Marta. Y cuando fuimos con los retiros de pastores, ¿no?, a Santa Marta, pues todos los pastores decidimos ir en nuestros carros, como una caravana, ¿no? Y salimos todos en los carros, ¿no? Yo también estaba aprendiendo a manejar, ya había manejado un poquito, y también salí en mi carro. Era mi primer viaje largo, ¿no?, hasta Santa Marta. Y recuerdo que los pastores de más experiencia, ¿no?, empezaron a decir, nos vemos, y arrancaron, ¿no? Otro dijo, nos vemos, y arrancó. Otro dijo, nos vemos, y arrancó. Cuando me tocó a mi turno, ¿no?, yo miré a mi copiloto, que era mi esposa, dije, nos ve. Y mi esposa me dijo, no, nos vamos despacito. Despacito. Mi esposa me dijo, nos vamos a 80, porque después de 80 los ángeles se bajan. Vamos a 80. Así que cuando todos arrancaron, ¿no?, yo solamente me vi por la ventana y les dije, adiós. Y empecé, ¿no?, mi viaje a 80, ¿no?, 60, 70, 80, 70, 60. En ese ritmo, ¿no?, el viaje. Cuando yo vi que mi esposa se durmió, y yo dije, nos vemos. Y los que arrancan, hermano. Cuando yo miraba que mi esposa como que empezó a despertarse, sí, pero se duerme. Saben, hermanos, David va a empezar su conquista. Y si la ciudad de Metej Amá frenó a la ciudad metrópolis, la madre, pues también David sabía que tenía que eliminar lo que iba a frenar su conquista. Y si no quitaba esa ciudad del camino, también él iba a ser frenado en su camino. Miren, interesante esto, ¿no? Así que David, hermanos queridos, quita a la ciudad de Metej Amá de su camino, porque nada ni nadie puede frenar a aquel que está dispuesto a avanzar con Cristo Jesús. Hermanos queridos, si tú quieres conquistar la tierra, debes dejar aquello que te frena el paso para la conquista. Si tú quieres conquistar, hermanos queridos, si tú quieres avanzar, si tú quieres llegar lejos, tienes que quitar el freno. Tienes que quitar aquellas cosas que te están obstaculizando. Tienes que quitar aquellas cosas que te están negando la oportunidad de ser cada día mejor, de ser cada día vencedor en Cristo Jesús. El cristiano, queridos amigos y hermanos, no permite que el mundo lo frene. El cristiano, queridos amigos y hermanos, no permite que el mundo coloque obstáculos en su camino. El cristiano avanza por fe hacia la victoria que tiene con Cristo Jesús. Y si algo frena el camino,
¿Qué hace el cristiano? En el nombre de Dios lo quita, lo aparta, porque sabe que su victoria está más allá. Muy interesante, ¿verdad, no? Interesante. David sabe que esa ciudad no va a frenarle su conquista y la quita del medio. Bueno, alguien puede decir, pastor, yo quiero conquistar, pero me da miedo. Pues quita el miedo del camino. Quita el miedo del camino. Alguien tiene que quitar de pronto el cigarrillo, el alcohol, las tendencias de este mundo para poder tener una vida maravillosa. Quita lo que te está estorbando. Quita el nombre de Cristo Jesús. Dios te dará la victoria. La segunda ciudad, hermanos queridos, que David conquista, me parece interesante, ¿cierto? Es la ciudad de Moab. Los moabitas. Bueno, ¿y qué significa la ciudad de Moab? Salido de un padre, muy bien. ¿Cómo sabías? Porque está en la pantalla, ¿verdad? Sí. Salido de un padre. Bueno, déjenme colocarlos aquí un poquitico en el contexto de esta ciudad, ¿no? ¿De dónde nace Moab? ¿De los moabitas? No. ¿De dónde nace Moab? Moab, queridos amigos y hermanos, son parientes cercanos del pueblo de Israel. Porque la ciudad de Moab nace de la descendencia de Lot. ¿Sí? No se llaman los lotitas. ¿Cómo se llaman? Los moabitas. Y la ciudad de Moab, queridos amigos y hermanos, como tenía nexos con la ciudad de Israel, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, cuando Israel entró a la conquista, le pidió Dios al pueblo de Israel que no tocase a Moab por el cariño que tenía hacia Lot. Pero Moab, queridos amigos y hermanos, se levantó en contra del pueblo de Israel. Y por eso se convirtieron en enemigos, los moabitas. Wow, hermanos, tremendo esto, ¿no? A veces, hermanos queridos, hay que romper lazos si quieres tener conquistas. A veces, hermanos queridos, tenemos que romper lazos si queremos tener conquistas. Jesús dijo en su palabra: el que no dejare padre, madre, esposa, esposo, hijos por mí, no es apto para el reino de los cielos. ¿Nos está diciendo aquí que el Señor quiere que abandonemos nuestra familia? No. Pero a veces, hermanos queridos, tenemos que tomar decisiones para poder ser vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Imagínese usted esto, ¿no? Que el pueblo de Israel no tomara acciones contra los pueblos de Moab solamente porque eran parientes de Lot, y el pueblo de Moab subyugándolos cada día. ¿Hubiesen sido vencedores? No, ¿cierto? A veces, hermanos queridos, tenemos que romper aquello que nos niega la victoria. Por más cariño que le tengamos, hermanos queridos, debemos conquistar aquello que nos aleja de Dios. Miren, hermanos, la tierra de Moab fue tan terrible que después las hijas de Moab llevaron a los hijos de Israel a la idolatría, solamente por no romper lazos. Tremendo, hermanos. David quiere conquistar. Y como David, hermanos queridos, quiere conquistar, David está diciendo: yo quitaré de mi vida aquello que me frena, pero también cortaré los lazos que no glorifican el nombre de Dios. Porque si quiero conquistar, nada puede atarme, ni tampoco nada puede frenarme en el nombre de Cristo Jesús. David, hermanos queridos, cuando comienza la conquista, entonces corta los lazos con Moab. Porque para conquistar debemos quitar aquello que nos aleja de Dios. Wow, hermanos, tremendo esto. La tercera persona que David conquistó, hermanos queridos, está en el libro de Hadad-Ezer. Pero bueno, antes de ir al Hadad-Ezer, me parece interesante la manera como David corta los lazos, ¿no?
David toma una cuerda, ¿cierto? ¿Y qué hace con la cuerda? Mide. ¿Qué sirve y qué no sirvió? Mire que esto es interesante, ¿verdad? La manera como cortar los lazos, ¿cierto? David toma la cuerda y mide y dice, el que pase aquí 2 cuerdas muere. El que esté en el límite de lo que yo quiero, eso se queda. Sí, interesante, ¿verdad? David, hermanos queridos, coloca la cuerda para medir y coloca el límite. Lo que esté dentro de esto me sirve. Lo que no esté dentro de esto, se va. Wow, hermanos. David no le da oportunidad, ¿cierto?, a estar un pie aquí y un pie allá. David coloca el límite como debe ser. Porque, hermanos queridos, cuando quiero conquistar, debo colocar los límites claros en mi conquista. Ahora David, hermanos queridos, conquista la ciudad el rey de Hadad-Ezer. ¿Y qué significa Hadad-Ezer? Mira, interesante esto, ¿no? Hadad es el nombre de un dios pagano. ¿Sí? Ezer es la prerrogativa de Dios, ¿no? Pero Hadad es el nombre del dios pagano que significa socorro. Socorro. Oiga, mire, interesante, mire. David va a conquistar. Y cuando David conquista, hermanos, quita lo que le estorba, coloca los límites claros de su victoria, rompe lazos que tiene que romper. Pero también David, hermanos queridos, cuando va a conquistar, reconoce que su conquista no está en sus manos, sino en las manos de ¿quién? Y por eso David acaba con Hadad-Ezer. Por eso David destruye a Hadad-Ezer. Porque David, queridos amigos y hermanos, reconoce que su victoria solamente está en la fuerza de ¿quién? De Dios. Si quieres conquistar, debes reconocer dónde está tu fuerza de conquista. Nuestra fuerza, hermanos queridos, no está en los dioses paganos. Nuestra fuerza, hermanos queridos, no está en los dioses del mundo. Nuestra fuerza, hermanos queridos, no está en las corrientes doctrinales del mundo. Nuestra fuerza está en el nombre de Cristo Jesús. Nuestra fuerza, queridos amigos y hermanos, está en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y David lo sabe. Y por eso David tiene que acabar con Hadad-Ezer, para que el pueblo que quede, los sobrevivientes que queden, reconozcan que solamente hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Para que el mundo que está afuera entienda que nada ni nadie es más grande ni más poderoso que Cristo Jesús. Por eso David toma a los que ha recogido de Hadad-Ezer, los escudos, toma todo el oro que recogió y ¿a dónde lo llevó? Al templo de Dios. Mire que eso es interesante. David toma lo que está en este rey pagano y lo lleva al templo para que reconozca que solamente hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Oh, hermanos queridos, esta mañana al meditar en este capítulo 8 de una manera rápida y sucinta, puedo recordar hoy que Dios me ha prometido la victoria donde quiera que yo vaya. Puedo recordar, hermanos queridos, esta mañana que Dios me ha prometido la victoria donde quiera que yo esté. Y para que yo pueda obtener la victoria, al igual que Josué, yo tengo que levantarme y tengo que hacer para poder ser victorioso en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué está estorbando mi victoria? ¿Qué me está amarrando mi victoria? ¿En dónde estoy colocando la fuerza de mi victoria? Dios me ha prometido la victoria, pero cada conquista, hermanos queridos, es diferente. ¿Saben? Hay una ciudad que me pareció interesante. Y después de que David conquistó todo, vino una ciudad, la ciudad de Hamat.
¿Y qué hizo la ciudad de Hamat? La ciudad de Hamat, queridos amigos y hermanos, vino y trajo presentes a David porque había derrotado a Hadad-Ezer. ¿Qué significa Hamat? ¿Y cómo lo está aquí, verdad? Hamat significa fortaleza. Wow, hermanos. Cuando tú tienes la victoria, Dios, hermanos queridos, coloca fortaleza. Saben que aquí hay varias ciudades, ¿no? Están las ciudades que David tiene que vencer, pero están las ciudades donde David estableció su reino. Su fortaleza en Hamat. Jerusalén, ciudad de la paz. ¿Y dónde colocó la muestra de la victoria David, queridos amigos y hermanos? ¿La colocó en las naciones que vimos anteriormente? No, las colocó en un pueblo llamado Edom. Los enemigos de Dios. Ahí en el pueblo de los enemigos de Dios, David levantó el estandarte de su victoria. Wow, hermanos. Esta mañana quiero recordarte que cada conquista es diferente. Tal vez tu conquista es diferente. Tal vez las cosas que tú tienes que conquistar o hacer o ganar son diferentes a las mías. Porque cada uno de nosotros tiene su propia lucha. Pero a pesar de que cada uno de nosotros tiene su propia lucha, las condiciones para alcanzar la victoria siempre son las mismas. No dejes que nada ni nadie frene tu victoria con Cristo Jesús. No dejes que nada ni nadie te ate a la victoria que tienes que alcanzar con Cristo Jesús. No busques la ayuda donde no corresponde. Busca al Dios Todopoderoso, donde está el secreto de la fuerza para alcanzar la victoria en Cristo Jesús.